Sí, escucho. Bueno, estábamos haciendo una introducción que en la mañana de hoy la vamos a dedicar para conocer mucho más sobre esta enfermedad, sobre esta esclerosis. En el caso tuyo, ¿el diagnóstico lo recibiste hace poco? Eh, sí, para ser más específico, en el 2019. Ajá. Todo el proceso comenzó en julio del 2019 y hasta que me diagnosticaron, que fue en octubre, que pasó un par de meses, Ujú. bueno, se me diagnosticó esta enfermedad, ¿no? O esta patología, Ujú. que en principio no sabía lo que era Eso, claro. y Ujú. cómo es. eh, Hubo todo un periodo en ese camino, o en esos meses, que yo lo asociaba con otra cosa, que lo Ujú. asociaba directamente con una cuestión cervical, Ajá. y nada que ver. En los estudios que se hacen comúnmente, la Ujú. enfermedad no sale en sí, sino que hacer otro tipo de estudios, como electromiogramas, encefalogramas, Ujú. y bueno, a raíz de eso se me diagnosticó esta enfermedad, ¿no? La Ujú. ELA. Ernesto, buen día. ¿Cuáles fueron tus primeros síntomas a través de los cuales decidiste consultar a un especialista, a un médico? Hola Carla, buen día. Buen día. Sí, los síntomas, bueno, estaba una mañana sentado acá en casa, 4 o 5 de la mañana, Ujú. y sentí como un rayo con un tipo de un voltaje de 10.000 volts, vamos a ponerle, vamos a Ajá. definirlo así, desde la Ajá. nuca baja hasta Ujú. los trapecios y de ahí a la parte de los omóplatos. Ajá. Y quedé paralizado, ¿no? Ese fue el primer síntoma que yo tuve en lo particular. No sé si a todas las personas les pasa lo mismo. Ujú. Y bueno, quedé medio entumecido, medio así que no podía hacer nada. Ujú. Y bueno, al otro día ya fui automáticamente a ver a un traumatólogo. Me hizo hacer una serie de estudios, fui a ver otro traumatólogo más, otro tipo de estudios. Ellos lo asociaban con la parte cervical y yo también. Claro. En realidad fue así. Y bueno, no quedé conforme con eso. Fui a ver un quiropráctico y este señor me sugirió que vaya a ver a un neurólogo o una neuróloga en este caso, ¿no? Claro. Y bueno, así Sí. fue. Y a partir de Fue allí, Ernesto, ¿cuáles fueron los estudios que hiciste para finalmente llegar al diagnóstico? bueno, una serie de estudios clínicos, Ujú. un montón de estudios que me realicé, ¿no es cierto? Sí. Esos electromiogramas, de Ajá. deducción nerviosa, resonancia magnética, Ajá. análisis de sangre, de orina. Bueno, Es una enfermedad que se detecta con una serie de estudios o con un estudio específico se puede detectar el ELA. eh, en realidad no existen marcadores bioquímicos, ¿no es cierto?, específicos para detectar la ELA. Ajá. Esa es la verdad. Sí. Eh, Esto surgió a raíz de un electromiograma porque yo perdí mucha, ¿cómo se dice? Empecé a perder muy rápidamente de peso Ujú. y musculatura, ¿no es Claro. cierto? Ujú. Una de las partes que me afectó fue el brazo derecho, el músculo, los dos principales músculos que tenemos, que Claro. son el, ¿cómo es? Ay, no me acuerdo, el bíceps y el tríceps. Claro. Sí, del Y acá, brazo. Claro, claro, porque y recordá si acá. querés, Ernesto, perdón que te corte, pero para poder seguir con la conversación, ¿cómo es la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica? ¿Cómo afecta al cuerpo humano? Y primeramente uno pierde las capacidades motoras, va perdiendo la capacidad motora, la motricidad en sí, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Y parte de la respiración. Uno de los músculos que más me afectó a mí cuando me, me salió todo esto fue el diafragma, Sí. el músculo que tiene la capacidad de entrada y salida de aire, ¿no es cierto?, en nuestro organismo. Sí. Que de hecho en la actualidad lo sufro un poco, pero a raíz de ejercicios que hago de respiración y bueno, en fin, un montón de cosas, más o Ujú. menos las llevo. Sí. Yo en sí, yo camino,
hago un montón de cosas. Yo vivo solo, no dependo de nadie, pero como es, voy perdiendo funciones. Yo noto que voy perdiendo funciones, ¿no es cierto? Ya no tengo la misma fuerza que antes y bueno, en fin, hay un montón de cosas que voy notando. Pero bueno, ya hace casi 3 años que yo tengo la enfermedad y por el momento es como si la tuviera estabilizada, pero en base a determinados alimentos que yo como, ¿no es cierto? Sí. Como cualquier persona normal, pero eso le agrego una dieta que yo hago. Y yo creo que eso me está llevando a estabilizar un poco la enfermedad, ¿cierto? Vamos a ponerla así. Claro. Ernesto, esa dieta, ¿de qué se compone? Digamos, ¿qué te incorporan esos alimentos a tu organismo? Azúcares. Ajá. Sí, yo por ejemplo, dentro de la dieta que uno come habitualmente, porque a mí no me prohibieron absolutamente nada. Yo tengo muy buena deglutación, yo tengo L espinal, no la L vulvar. Ajá, L espinal. Que son distintas, ¿no es cierto? Sí. Claro. A lo que uno comúnmente almuerzo o cena, yo le agregué jugos de arándano, que son champiñón, bueno, langostino, mieles, brotes de soja, brotes de alfalfa, frijoles. Bueno, hay un montón de cosas, que le he ido agregando, ¿no es cierto? A esa dieta, y eso me ha balanceado y me ha equilibrado todo, ¿no es cierto? Porque es una cuestión celular, la ELA es una cuestión celular. Sí. Y bueno, que afecta a las células neuromotoras. Claro. Por ende, uno deja de caminar, o bueno, en fin, de hacer sus cosas diarias. Afecta, Ernesto, la motricidad, pero no la capacidad cognitiva cerebral, ¿no? Claro, afecta la parte motriz, pero no la parte cognitiva. Uno puede hacer un montón de cosas en su tiempo, ¿no es cierto? En su tiempo y bueno, y su propio espacio. Sí. Como es. Yo creo que esta enfermedad se difunde nada más cuando surgen casos de personas conocidas, ¿no es cierto? Que se dan por medios, qué sé yo, pero la ELA es una enfermedad que afecta a muchas personas. Acá en el Valle de Río Negro, en Neuquén, habemos muchas personas con esta patología y que no está difundida como tiene que ser. Y bueno, y esa es la inquietud, ¿no es cierto? El motivo de todo esto es para difundir un poco más esta enfermedad, que la gente tome conciencia, que aquellas personas que padecen esta enfermedad o que tengan parientes, amigos, que tengan esta patología, tratar de contactarnos y así intercambiar experiencias y un montón de cosas, ¿cierto? Poder formar algún grupo de apoyo, de información, ¿no? Claro, hay algunos de estos grupos a nivel nacional, pero no a nivel local. Sí, pero ya sabés cómo es todo toca en Buenos Aires. Claro. Hay una asociación de ELA. Acá en el Valle yo tengo entendido que no. Y eso es una de mis inquietudes, ¿no es cierto? Estamos más o menos cerca, acá en la parte del Valle, y podéis contactarnos vía telefónica o por medio de mail y ver qué es lo que pasa con todo esto. Ese es el fin de todo esto, ¿no es cierto? Y que trascienda un poquito más. Claro. Porque está como escondida la enfermedad. Es que, Ernesto, yo me imagino en el caso tuyo, hasta 2019 no tenías noticias, cuando te toca de cerca empezás a investigar y a ponerte, en tratamiento, con kinesiólogos, con rehabilitación, etcétera. Pero además, no solamente para las personas que lo sufren, es importante formar grupos de contención, también para la familia, Ernesto, que sepa cómo acompañar, ¿no? de qué se trata la ELA para la persona que lo padece, porque todo ese grupo familiar es también quien te va a dar una gran mano. Sí, no hay contención familiar, es imposible sobrellevar esto, Claro. Una persona sola no lo puede hacer, lamentablemente es así. Si no hay un acompañamiento
bueno, en fin, Sí, las personas más cercanas a uno, es un poco difícil sobrellevar esto, ¿no es cierto? claro. Yo en mi caso, por el momento, ¿no es cierto?, independientemente de la contención que tengo de mis hermanos, sobrina, bueno, en fin, mi núcleo, Ujú. y yo me desenvuelvo solo, porque yo vivo solo, va a llegar un momento que espero que no, ¿no? Que ya no voy a estar, mis capacidades motoras y mi motricidad va a estar muy afectada. Espero que no sea así, pero hay personas que sí que lo padecen así, de esa manera, que Ujú. quedan postrados, y Claro, ahí es el problema. claro. Necesita un grupo importante de personas para atender a una sola persona, ¿no es cierto?, independientemente de la contención que tenga por parte de los médicos, Ujú. o fisioterapias, o kinesiólogos y todo eso. Es un problemón, Sí. es un problema. Y las personas que lo padecen, o que tienen en este momento acá en la zona, que tienen a un familiar directo que padece esta enfermedad, sabe muy bien de lo que estoy hablando. Claro. Hablábamos Y ayer con Ernesto también de, bueno, esta necesidad también de mantener la cabeza estable, ¿no? La psiquis, porque es una enfermedad de origen desconocido, pero que más o menos uno describe cómo va a ir progresando en la mayoría de los casos, ¿no? Y que no te tiene que afectar o intentar que no te afecte la cabeza, los pensamientos, la tranquilidad. Digo, por eso la importancia también de generar un grupo, ¿no? De contención para pacientes con ELA, para familiares, que tengan que ver con esto, ¿no? Con transmitir esa información y apoyo mutuo. claro, de eso se Ujú. trata, de eso se trata. Hasta que uno no tiene el diagnóstico, se hace medio difícil, ¿no es cierto?, saber qué es lo que le pasa. Una vez que tiene el diagnóstico, bueno, ya el planteamiento es otro. Sí, Uno espera y encuentra y trata de encontrar un lugar, su lugar. Y claro. para eso uno necesita estar muy tranquilo y tener mucha paz, y la parte mental es fundamental en esto. Ujú. Es muy fundamental por el hecho de que si no se lo come, la misma era te va comiendo. Si vos no asimilás que tenés esta patología Ujú. y no la asimilás como tiene que ser, Ujú. se vuelve autodestructiva aparte. Claro, claro, claro. ¿Eh? Y Exactamente, bueno, y te afecta demasiado. Yo en mi exactamente. caso, yo siempre voy a hablar, en mi caso particular, yo la asimilé muy bien y la manejé muy bien mentalmente, psíquicamente, mentalmente, y bueno, obviamente que no tengo la ya no me muevo como lo solía hacer hasta antes del 2019, o sea, Ujú. cambié mi ritmo, cambié mi forma de caminar, mi forma de respirar y todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí. Pero todo eso me fue enseñando a ir estudiando la enfermedad y cómo la voy a ir tratando, ¿no es cierto? Ujú. Hay una sola medicación que se conoce momentáneamente, que es la Ujú. que yo tomo, que es una medicación cara, y Sí. ahora empezaron a surgir otro tipo de medicaciones, que yo ya la había estudiado en su momento, en el 2019, cuando comencé con todo esto, Ujú. pero bueno, yo no la voy a tomar. Yo voy como es, hacer otro tipo de terapia, digamos, un poco Ujú. más Claro, alternativa, claro. en Sí. función a lo que a mí me está Sentís que te hace sucediendo bien. Ujú. y lo que me hace bien, ¿no es cierto? Claro. Ya las personas que atienden mi patología ya saben muy bien cómo yo estoy encarando todo esto, ¿no? Ujú. Y bueno, los resultados, eh, qué sé yo, por el momento me favorecen. Ujú. Ernesto, además lo que uno también tiene que destacar es que cuando te hacen un diagnóstico de este tipo, tenés que estar dispuesto a cambiar absolutamente de vida. Sí. Todo lo que hacías hasta ese momento debe cambiar para dedicarte plenamente a sobrellevar la enfermedad, hacer el tratamiento. La enfermedad pasa a ser el centro de El la eje, vida claro. porque requiere todo de vos, ¿no? Claro, en realidad para esto lo fundamental es estar muy bien mentalmente. Y después, bueno, el grupo de contención, los profesionales, ¿no es cierto? Y el tema de la dieta. Yo creo que la dieta es fundamental en esta enfermedad. Yo estoy hablando en aquellas personas
que el proceso no ha avanzado como en otras, ¿no es cierto? Yo en mi caso particular no me avanzó, como hay casos que son de dominio público, que ya los conocemos, como es, a mí en ese caso no me afectó de esa manera, pero me afectó, por ejemplo, en la parte caminar, hago de todo, pero no de la forma que lo hacía antes, sino que lo hago con una lentitud, ¿no es cierto? Pero ya te digo, me desenvuelvo solo, tranqui. Y todo esto lo pongo así, lo explayo, yo no tengo ningún reparo en hablar del tema. Sí. Es muy largo, muy extenso hablar de todo esto. Uno busca información constantemente y siempre se encuentra con cosas distintas, ¿no? Aunque todo apunta a lo mismo, pero la información es distinta. Claro. Y acá en la zona estamos un poco desprotegidos todos los pacientes que padecemos esta enfermedad. ¿Por qué desprotegidos, decís, Ernesto? Porque no hay, ¿cómo lo podría decir? No hay un centro, no hay... Un referente, una referencia. Claro, no hay una referencia, no hay nada. O sea, uno se entera de que una persona tiene esta enfermedad, esta patología, por ahí de casualidad, o por ahí justo, bueno, el neurólogo en este caso, sí, yo tengo un paciente así, con la misma enfermedad tuya y eso, pero son medios reunentes a no darle información de ese paciente, ¿no es cierto? Claro. Por una cuestión de ética profesional. Claro, exactamente. Bueno, un poco el objetivo de esta charla es esa, poner en relieve esta enfermedad, darla a conocer, poder hablar del tema en primera persona, que nos cuentes tu historia, que nos cuentes vos cómo fue tu diagnóstico y poder compartirlo, y quién sabe encontrar por ahí alguna persona que nos esté escuchando, que tenga el mismo padecimiento, puedan ponerse en contacto y pueda empezar a gestarse algún grupo de apoyo y de encuentro que tenga que ver con la esclerosis lateral amiotrófica. Claro, todo eso para eso, la finalidad de todo eso es eso. Yo antes de que me afectara esto era una persona muy activa con un montón de cosas. Sí. Yo me jubilé en el 2015, yo anduve en los barcos pesqueros durante 33 años. Sí. Y me afectó esto en el 2019. Yo en el 2015 me jubilé, volví de nuevo a General Roca, Río Negro, y en el 2019 me encontré con esto, ¿no es cierto? Todo esto que manifiesto es para que, bueno, que la gente tome un poquito más de conciencia, que a veces cuando tienen un pequeño inconveniente, algo, que por ahí acudan a hacerse los estudios, porque uno no sabe cómo va a reaccionar, ¿no es cierto? Va a reaccionar el cuerpo. Claro. Y por ahí uno cree que es una cosa y resulta que estamos hablando ya de una enfermedad neuromotora, ¿no es cierto? Claro. Y como es lo que yo hago hincapié en hacer un tipo de grupo de ayuda, de condición, todo es siempre sin fines de lucro, sin nada. Esto es así, es voz a voz, pasarnos un comentario, aquello, lo otro, ¿no es cierto? Y después para estudiar hay un montón de cosas, pero es entrar en un plano, en un campo que por ahí no me quiero explayar ni nada, ¿no es cierto? Porque para eso están los profesionales. Ahora, en un ratito nada más, vamos a estar hablando con un médico especialista en neurología, especialista en enfermedades neuromusculares, Ernesto Fulgenzi, del Hospital Pirovano, que seguramente nos va a ampliar sobre las cuestiones técnicas de la enfermedad. Vamos a poder hacerle las preguntas que nos quedaron, pero nos interesaba conocer tu historia, la ELA en primera persona, y gracias, Ernesto, por comunicarte con nosotros. Muchas gracias, Ernesto. No, gracias a ustedes por el tiempo por el momento y el espacio que me dan. Y la ELA existe, la ELA existe, como es. Bueno, gracias por el contacto, gracias por todo. Abrazo. Que tengan muy buen día. Igualmente.